Cuando usted mira en el Antiguo Testamento la palabra temor al Señor, está hablando sobre este asunto, sobre santidad. De la misma manera y explícitamente en el nuevo pacto, en la nueva alianza, cuando miramos la palabra santidad, pues también se está refiriendo de alguna manera a esto, al temor al Señor. Pero vamos a ver lo que dice el nuevo pacto, la nueva alianza, al respecto de este asunto, ¿verdad? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Si alguien entendía muy bien este proceso de la santificación, era el apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Es muy interesante porque la vida de Pedro es una vida llena de altibajos. Usted lo ve desde que el Señor lo llama y lo trae consigo para ser uno de sus discípulos. El apóstol Pedro comienza una vida cristiana así, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Aún y cuando Pedro ya era lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, después del Pentecostés, uno diría, bueno, Pedro ya se graduó, ¿verdad? A pesar de que habría negado al Señor, a pesar de que habían pasado tantas cosas por decisiones correctas e incorrectas en la vida del apóstol Pedro, uno diría, bueno, Pedro pues ahora es uno de los principales líderes de la iglesia cristiana de entonces, de esta iglesia naciente, y pensaríamos que Pedro se transformaría en un ser o en un hombre totalmente espiritual. Pero vemos cómo aún y cuando ya era lleno del Espíritu Santo, aún y cuando le hablaba a las multitudes y las multitudes se convertían al Señor, Pedro continuaba teniendo problemas y dificultades en su vida espiritual, y esta era inconstante, lamentablemente, ¿verdad? Vemos cuando él va a la casa de Cornelio, cómo maltrata a la gente, ¿verdad? Y les llama inmundos y no sé cuántas cosas más. Y lamentablemente vemos que la vida de Pedro es así. Sin embargo, cuando él empieza a escribir precisamente estas cartas, vemos la necesidad imperante que él tiene y comprende al respecto de este asunto de la santidad. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Mire qué precioso lo que escribe aquí el apóstol Pedro. Dice: pongan mucha atención, preparen bien su entendimiento. Uno de los principales problemas del ser humano, desde que es ser humano, es que él ha tenido muchos problemas y dificultades con su entendimiento. Vamos a ver un poquito más adelante cómo lamentablemente el entendimiento del ser humano está entenebrecido, es decir, está en completa oscuridad. Juan escribe que Jesús vino y la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque el entendimiento del ser humano está en oscuridad. En cuanto el ser humano no conoce al Señor, no conoce al Creador, él camina en completa oscuridad. Por eso dice el texto que ellos están con el entendimiento entenebrecido. Pedro, dice aquí: vuestro entendimiento tiene que estar listo, y para ello es necesario que ustedes sean sobrios. ¿Qué será sobriedad? Eso creo que ya lo pregunté en alguna ocasión. ¿Qué será ser sobrio? ¿Ah? Limpios, despiertos, atentos. A ver, vamos a buscar el antónimo de sobriedad, que es ebriedad. ¿Qué es ser ebrio? Borracho. ¿Y cómo son los borrachos? Pues así, no saben ni cómo se llaman, ni caminan, ni cómo está, y no sé qué, yo me llamo, y yo te quiero mucho, y es una persona ebria, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería lo opuesto a esto?
Una persona que está atenta, una persona que está dispuesta, que está con el entendimiento abierto y atento, en completa atención para aquello que se va a hablar. Y por eso Pedro dice, su entendimiento sea con sobriedad y espere por completo esta gracia que será manifestada por medio de Cristo Jesús. Pero es importante que no nos conformemos, que no nos adaptemos, que no nos acomodemos, que no continuemos con los deseos viejos del viejo hombre, con los deseos antiguos que teníamos cuando no le conocíamos a Él. Qué importante es que nosotros podamos caminar con sobriedad y entendimiento, que vamos hacia un proceso diferente. A veces cuando yo escucho testimonios de las personas, se la pasan 1 hora o 45 minutos hablando de todo lo malo que eran. Yo pateaba a los perros en la calle, le quitaba a los niños los dulces, a las viejitas les ponía, y era malo y 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 malo. Y allá al final, los últimos 5 minutos, dice, pero encontré a Jesús, dice, y mi vida cambió. Sí, los 40 minutos se la pasó exaltando lo malo que era, y al final dice, y me encontré a Jesús, y dije, no, pues como que, pues ya no le quedaba de otra, ¿verdad? Pues nada más porque, pues ya, pero no debe ser así. Pedro nos está diciendo aquí, no nos conformemos a los deseos, no nos acomodemos, no volvamos a los deseos que teníamos antes porque estábamos en plena ignorancia, sino que si Dios nos ha llamado porque Él es santo, seamos pues nosotros también santos. Y esto es fundamental. En el capítulo 2 de esta primera carta también, versículo 9, primera carta de Pedro, estamos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, él escribe algo que es muy interesante y que muchas veces yo lo he escuchado que el cristiano lo dice fuera de contexto, pero él está hablando al respecto de esto, que es la santidad. Y Pedro dice, primera carta de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire qué interesante lo que dice aquí Pedro. Dice que ahora usted y yo somos un linaje especial, un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Muchas veces, ¿verdad? Insisto, toman estos textos fuera de este contexto y como para decir que nosotros somos algo especial. Claro que lo somos, pero no por sobreponernos sobre los demás, sino porque nosotros tenemos una cualidad y debemos de tenerla y vivirla, que es especial. Y esta cualidad es ¿cuál? Que somos una nación santa. Yo no soy nada más real sacerdocio para sentirme mayor que los otros. Yo no soy nada más hijo o hija de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Es que un hijo de Dios no puede sufrir esto. Es que como una hija, una princesa de Dios. A veces lo miramos fuera del contexto que está hablando aquí. Cierto, somos hijos de Dios, somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, pero con una característica específica: santos. Santos. Queremos que todo el mundo nos haga caravana y que todo el mundo nos tire la alfombra roja porque vamos pasando, porque somos real sacerdocio, porque somos nación santa, porque somos reyes, porque somos sacerdotes. Pero por encima de todas estas cosas hay una característica: debemos de ser santos. Debemos de ser santos, porque Él es santo, porque el Dios que nos llamó a cada uno de nosotros es santo, por tal nosotros debemos de ser santos. Qué importante, qué fundamental es que nosotros entendamos esto. Dice que nosotros no éramos de su pueblo, pero ahora nos ha llamado como parte de su pueblo. Y no solamente esto, sino que nos ha llamado para alcanzar su misericordia. Y la misericordia de Dios se extiende sobre su vida y sobre mi vida con este propósito: que seamos santos.
La semana pasada hablábamos que el yugo que el Señor coloca sobre nosotros no se vuelve pesado, no se vuelve una lista de restricciones para nuestras vidas si nosotros lo hacemos por amor. Si yo amo a Dios, entonces yo obedeceré su palabra y yo seguiré sus preceptos y sus mandamientos porque le amo. Y entonces el yugo que Él coloca sobre mí, cuando habla Jesucristo en la nueva alianza al respecto, ¿verdad? De que su yugo es ligero, su carga es suave. ¿Por qué? Porque yo le amo a Él. Pero es importante que nosotros entendamos que nosotros debemos de abandonar, debemos de dejar las viejas costumbres, las viejas tradiciones. Inclusive en el capítulo 1 de Pedro, él habla que nosotros hemos sido rescatados de estas viejas y vanas costumbres de nuestros padres. Lamentablemente, muchos de nosotros no crecimos en un hogar cristiano, la gran mayoría. Gracias a Dios por aquellos que han tenido esta bendición. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros no crecimos en un hogar donde papá nos leía la Biblia, donde se oraba siquiera por los alimentos, donde hacíamos o íbamos a la iglesia. Vaya, a veces ni a misa nos llevaban. Nada más iban a misa cuando tenían fiesta, ¿verdad? Y se hacía una pachangota. Pero debemos de entender que nosotros hemos sido llamados con un propósito. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Primera carta a los Tesalonicenses 4, 7. Dice: pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Lo voy a leer en otra versión. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado para que nosotros continuemos practicando el pecado, para que nosotros continuemos siendo esclavos del pecado. No, Él nos ha llamado con un propósito, que seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Recordemos primera carta a los Tesalonicenses 4:7. Dios es santo y por esto Él nos llama a santificación, a que nos santifiquemos. Leíamos la semana pasada el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12:14 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nuestro Dios es un Dios santo. Y una de las características de Dios es que Él no peca y Él no comulga, Él no convive, Él no hace parcería con el pecado. Por esto es importante cuando nosotros miramos a Jesús ahí en el Calvario y cuando está padeciendo en la cruz, ¿verdad? Ahí en el texto de Mateo, en el capítulo 27, versículo 46, Mateo 27, 46, cuando Cristo está agonizando en la cruz. Y Él hace una declaración muy fuerte. Cerca de la hora novena, dice el texto de Mateo 27, 46. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y esto es algo fundamental para nosotros entenderlo, para nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en este momento todos los pecados de la humanidad, el tuyo, el mío, el de la generación pasada, el de la generación antepasada, el de la generación venidera, si Cristo no viene antes, todo el pecado de la humanidad estaba en este momento recayendo sobre Jesús, el Santo. Recaído sobre este hombre justo, sobre este hombre santo en este instante. Y entonces el Padre tuvo que apartarse, tuvo que dejarlo, porque la plena en santidad en mi propia vida es imprescindible que yo me santifique, que yo viva en santidad. Porque si yo no experimento y vivo la santificación que Él me concede, entonces yo viviré una vida así. Una vida que no es plena delante del Padre Celestial. Y nuestro cristianismo será un cristianismo chueco, un cristianismo cojo. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2.
Isaías 59. Versículos 1 y 2. Dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios no escucha mi oración? ¿Por qué Dios no atiende mi pedido? ¿Por qué Dios no atiende mi necesidad? ¿Será que nosotros estamos alejando y separando esta relación con Él a través de nuestra práctica en el pecado? ¿A través de vivir una vida que no le agrade a Él? Qué importante es, pues, amado hermano, amada hermana, que usted y yo